Si las puertas se te han cerrado, recuerda que siempre hay una puerta abierta para ti. Puerta Abierta, un programa con el doctor Guillermo Torres. Juan capítulo 6. Este milagro de Jesús y la alimentación de 5,000 viene en los 4 evangelios. Marcos, Lucas agregan detalles que a veces Juan omitió, y entonces esto enriquece más la lectura de este milagro. En Mateo y Marcos hablan de 2 alimentaciones multitudinarias. Esta no fue la única. Son 2 veces la que Jesús alimenta a una multitud. Mateo y Marcos mencionan los 2. Juan solo menciona esta, la de los 5,000. Hay que leer los 4 evangelios para que se enriquezcan los detalles. En Juan 5, el paralítico de Betesda, que coincidió con una fiesta, pero Juan no dijo qué fiesta. Dice el evangelio de Juan capítulo 6, después de estas cosas, la del paralítico de Betesda. ¿Qué tiempo ha pasado entre el capítulo 5 y el capítulo 6? Si la fiesta a la que se refiere el paralítico de Betesda es los tabernáculos, han pasado 6 meses. Pero si la fiesta a la que se refiere el paralítico de Betesda es la Pascua, ya han pasado 1 año. Después de estas cosas, ¿qué ha hecho Jesús? Ha estado en Galilea predicando, sanando gente, haciendo milagros, pero sobre todo predicando el arrepentimiento. Ahora sí, Jesús es muy popular en Galilea, tanto que las multitudes lo siguen. ¿Dónde fue el milagro del paralítico de Betesda? En Jerusalén. ¿Se acuerdan que ese estanque está cerca de la puerta de las ovejas? Ahora ya estamos en Galilea. Después de esto, 1 año o 6 meses. Fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. El mar de Galilea se le conoce de Tiberias, de Genesaret también. Le seguía una gran multitud porque lo habían visto hacer milagros y había predicado intensamente el evangelio, y le seguía una gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Más adelante vamos a ver que Jesús no vino a sanar enfermos, ni a curar, ni a hacer milagros. Jesús no vino a eso. Jesús lo hizo por misericordia y por su hermoso corazón. Pero Jesús no vino a eso. Marcos 1, 35 a 39. Bueno, si no vino a sanar, a curar y a dar dinero, ¿a qué vino? Estos detalles los agregan los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba al Padre. Y le buscó Simón y los que con él estaban, sus discípulos. Y hallándole le dijeron: todos te buscan, ¿por qué te escondes? Y él les dijo, están en Galilea, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Aquí está la respuesta de a qué vino Jesús. Jesús no vino a sanar, a hacer milagros. Jesús no vino a dar dinero, salud. No, Jesús a esto ha venido, para que predique también allí. Los milagros que hizo Jesús fue por su amor, su corazón hermoso, su misericordia, y porque se compadeció de la gente, porque era una muchedumbre que no tenía pastor. Pero el propósito principal no son las señales. Y esto es lo que hoy anuncian en las iglesias. No te predican la palabra, te predican versículos de prosperidad económica, de salud, dinero y amor. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Cuando la Biblia habla de discípulos, tenga en cuenta 2 cosas. Se está refiriendo a discípulos, más de 12. Jesús tuvo cientos de discípulos, pero después de Juan 6:66, solo quedan 12. Porque Jesús les dijo, ustedes también se quieren ir, y ellos dijeron, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Entonces Jesús subió
al monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua de la fiesta de los judíos. Si el paralítico de Betesda fue en otra Pascua, ha pasado un año. Si el paralítico de Betesda fue en la de los tabernáculos, han pasado 6 meses. Juan estratégicamente mete fiestas para que uno se ubique qué tiempo ha pasado. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Hasta aquí uno dice, bueno, Jesús sube y se va a un monte con sus discípulos. Pero los evangelios sinópticos te dicen por qué. ¿Por qué querían estar solos Jesús y sus discípulos? Por ejemplo, ellos estaban cansados. Marcos 6, del 7 al 13, dice que ellos acababan de llegar de una misión que Jesús los había mandado a predicar a Galilea. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre espíritus inmundos, les dio poder. Hasta Judas andaba liberando endemoniados. Judas andaba sanando porque Jesús les dio poder y autoridad. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón. Bordón es un palo que tiene una punta para defenderte de algunos animales. Ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto. Luego dice el blasfemo de Cash Luna que a Dios se le adora con la chequera. No, sino que calzasen sandalias y que no vistiesen 2 túnicas, solo una. Donde quiera que entréis a una casa, cuando te escuchen bien y cuando no te escuche, te limpias el polvo de ese lugar y se acabó. Estos discípulos acababan de llegar de ese tiempo misionero y necesitaban platicar con su maestro cómo les había ido. ¿Y Jesús qué estuvo haciendo? ¿Descansando en Galilea? No. Jesús dice en Mateo 11:1, es el mismo tiempo. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue allí a enseñar y a predicar en la ciudad de ellos, los galileos. Hay 2 razones por las que Jesús subió al monte. Uno es para platicar con sus discípulos, él también estaba cansado. Y 2, acababa de llegar la noticia de que Juan el Bautista acababa de ser decapitado por Herodes Antipas. Era necesario estar un tiempo con el Señor, platicar, recapitular, ver qué dice el maestro de este crimen tan horrendo. Y entonces se fueron a un monte porque querían estar solos, querían estar tranquilos, pero no fue así. Una multitud de gente apareció como hormigas, muchedumbre emocional que solo va por los panes y los peces. Seguimos leyendo. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud. ¿Qué dicen los sinópticos de la multitud? Mateo 14:14. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Jesús no vino a esto, pero tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban, a todos. Pero no vino a eso. Si usted sana, es por misericordia de Dios. No es que Jesús tiene la obligación de sanarlo, porque Él vino a predicar el evangelio del arrepentimiento. Marcos 6:34. Si algo bueno ha habido en esta tierra es el corazón de Jesús. Si algo hermoso y puro y en algo en que usted puede confiar totalmente es el corazón de Jesús. Es lo único. Vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarle muchas cosas del reino, porque a eso he venido. Lucas 9:11. Y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió y les hablaba ¿de qué? Del reino de Dios. ¿Qué debe hacer un verdadero pastor? Hablar del reino de Dios, no de sus experiencias personales, no de su forma de alcanzar el éxito, no de descubrir el campeón que hay en usted, no de cómo hacer dinero, no de cómo ahorrar. No, eso es basura. Les hablaba del reino de Dios. Ahora, no está mal que usted se ponga inteligente y sea listo y tenga estrategias para ganar dinero, pero no luchen por el pan que perece, porque Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, aparte del pan, también ¿de qué vive? Pues de lo que ganan, pero en su justa medida, poner los ojos en el cielo. Sí, debemos ser inteligentes y trabajar inteligentemente y ser responsables y no engañar a nuestro patrón
cumplir las horas y trabajar como que Dios nos está viendo. Un predicador, Gigi Ávila, dice que si Jesús no te sana y te salva, enseñas un Jesús incompleto. Eso es un error, no es bíblico. Ya entiende usted más de la multitud que aquí se está mencionando. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, esta es la escena. El mar de Galilea está 200 metros abajo del nivel del mar. Y los montes que rodean a Galilea, al mar, son 600 metros hacia arriba del nivel del mar. Es un vaso de piedra y abajo tiene el mar. Los vientos entran durísimo y rompen en el espejo del mar y se hacen las tormentas a cada rato. Jesús está viendo la multitud, dice: estos se van a quedar a oír la predicación. Ya es un poco tarde. Felipe, ¿qué les vamos a dar de comer? 200 denarios no alcanzan para alimentar y darle un poquito a cada uno. Felipe, tu fe está siendo probada. ¿Qué no acabas de ver que levantó al paralítico de Betesda? ¿Qué no ves a todos los que ha sanado? Felipe, tu fe está siendo probada, porque Jesús sabe lo que tiene que hacer. Luego otro evangelio sinóptico agrega que Jesús mandó a Andrés a ver si entre la multitud había algo de comida. También Andrés estaba siendo probado y cuando llega dice: nada más encontré a este muchacho que tiene 5 panes y 2 pececillos. No alcanza para nada. Te está fallando la fe. Estás con papá. Estás con el que puede hacer vino de la nada. Estás con el que hizo todo el mundo. Pídele que alimente, o de perdiz que le quite el hambre a todos de un golpe. Entonces Jesús dice: bueno, hombres de poca fe. Este lugar, si no mal recuerdo, actualmente se llama Los Altos del Golán. Hacer recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar. Juan te está dando fechas. La hierba ahí crece en mayo y junio, coincide con la Pascua. Por eso él dice: y había mucha hierba, para que te acuerdes que estamos cerca de la Pascua. Todos los judíos sí bajaban a Jerusalén. Y había hierba en aquel lugar y se recostaron en número de 5,000 varones, padres de familia. Y esto arroja entre niños y esposas 20,000 gentes. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, lo repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían y se saciaron. Gratis. No cobraron por esa brigada evangelística, porque la palabra es gratis. Y cuando se hubieron saciado, sobró 12 canastas de las chicas. Dijo a sus discípulos: recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Algunos dicen que los 12 canastos representan las 12 tribus de Israel o los 12 apóstoles, en fin. Ya eso es interpretativo. ¿Quién no quiere un Jesús así? Ya no tienes que ir a trabajar, ya no tienes que desvelarte. Un poquito de fe y te aparece tu pan ahí en el tocador. Un Jesús así sí me conviene. ¿En qué iglesia lo predican? Salud, dinero y amor. Sanando familias, restaurando hogares, dando sanidad. ¿Y la palabra? La enseñanza bíblica profunda que sustenta. ¿Dónde está? No hay. A los que habían comido. ¿Seguimos? Aquellos hombres, la multitud. Vean cómo están las iglesias ahorita. Las multitudes siguiendo panes y peces. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir. Deuteronomio 18:15, prometido desde Moisés. Levantaré profeta entre ustedes y a él obedecerán. Profeta de medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová, tu Dios, a él oiré. Este creo que es. Y luego de ahí viene lo que se llama la coronación falsa. Este hombre nos puede dar pan, bebida, comida, nos puede sanar, puede aliviar nuestros problemas. ¿Qué más queremos? ¿Quién no quiere un Dios así? Y su palabra de arrepentimiento, su evangelio de humillarse por el pecado nuestro, ¿dónde están? Eso no importa. Lo importante es que nos dé panes y peces. Y es más, estamos dispuestos a hacerlo rey. Era la Pascua. Era un momento nacionalista en el cual los judíos querían la libertad. Se acordaban del Éxodo, se acordaban de Moisés y estaban bajo Roma. Y el Mesías no llega. Entonces, ¿qué mejor momento para hacerlo rey?
vamos a cargarlo, lo llevamos a Jerusalén y ahí que le pongan la torre a Roma. Si puede hacer esto, puede tumbar al César. Jesús se da cuenta que no le aman, quieren panes y peces y hacerlo rey, porque así vamos a estar arriba de Roma. Ni les interesa su palabra. Cualquier coincidencia con este tiempo. Coronación falsa, verso 15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, Dios no se presta a esas manipulaciones ni falsas conversiones. Fíjese lo que hace Jesús con la multitud incrédula, que solo quiere milagro, se aleja de ellos. Eso es la verdad. Volvió a retirarse al monte, ahora él solo, de 6 a 9 de la tarde. Juan nada más te dice que ya era tarde, pero los sinópticos te dicen que era entre 6 a 9 de la tarde. Jesús se va solito al monte, le dice a sus discípulos, váyanse en la barca. Los discípulos tristes porque pues, no viene el maestro. Y luego los sinópticos también agregan que despidió a la muchedumbre y despidió a sus discípulos. Mateo 14, 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Jesús envía a sus discípulos a la barca. Mateo 14, 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Jesús llenó sus estómagos, sanó sus enfermos. Ahora lo querían rey para liberarlos de Roma. Pero no se interesaban en sus palabras. Eso es doloroso. No se interesan en su evangelio. Es lo que te ofrecen los evangelistas actuales. Venga, Jesús le va a resolver su vida. Una vez que usted conoce a Jesús, todos sus problemas se arreglan. Es un falso evangelio. Uno se empieza a llevar re bien con los papás. Uno es cristiano y todo mundo te quiere ver. No he venido a traer paz, sino contienda entre padres e hijos. Por causa del evangelio. Jesús está para servirte. Jesús está para limpiar y salvar tu autoestima. Jesús está para darte salud, dinero y amor. Tú que estás enfermo, acércate y serás sanado y serás feliz. La Biblia no dice eso. Eso es para acercar gente y pedir dinero. El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Deja que entierre a mis padres. Deja que los muertos entierren a los muertos. El que me sigue a mí y pone la mano en el arado y ve hacia atrás no es digno de mí. No, así no. Una cosa más bonita. Eso de morir por Cristo se me hace fanatismo. Y los discípulos estaban listos, dispuestos a morir por Cristo. Pablo dice, estoy listo para ser sacrificado. Ayer vi un video que se llama Las 10 últimas frases de gente que está a punto de ser metida a una silla eléctrica. No se ve la ejecución, pero sí se ven las palabras de lo que dicen. Todos hablando de ellos mismos, que son buenos, que el mundo es malo. Pero hay una mujer que empieza a cantar Sublime Gracia. Dice, yo fui una oveja perdida y ahora voy a ver la gloria de Dios. Un verdadero creyente en Cristo. La cruz es muerte, la cruz es sufrimiento. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle el rey, volvió a retirarse al monte él solo. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar, se metieron a la barca. Y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro, 6 a 9 de la noche, los otros evangelistas. Y Jesús no había venido a ellos, solo iban los discípulos en una barca. El milagro fue ahí en Betsaida Julia, al este de Galilea. Y ahora se van a regresar como unos 7 kilómetros hacia Capernaum. 6 a 9 de la noche salen de Betsaida en lancha. Jesús está orando solo. Y empiezan a remar, pero no avanzan. Y le hablo de hombres fuertes. Pedro era pescador, Andrés. Y de pronto, como es clásico, empieza un ventarrón. Se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Aparte de esto, ya antes Jesús había calmado una tormenta. No se confunda, no es la misma. Mateo 8:27. Jesús no se quedó en el monte. Jesús está durmiendo en la barca, tranquilo. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Levantándose reprendió los vientos y al mar y se hizo gran bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este? Que aún los vientos y el mar le obedece. Por eso Jesús le dice a Felipe, ¿qué hacemos con toda esta gente? Felipe había visto todo esto.
Está siendo probada tu fe, Felipe. Un codazo a Felipe, ponte vivo. Están probando tu fe. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, 3 a 4 kilómetros. Este es el cuarto milagro que relata Juan. Pero este milagro es 4 en 1. Vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Es un milagro. Jesús caminando en agua. Hay otro evangelio sinóptico, dice que creyeron que era un fantasma. Juan no lo dice. Mas él les dijo, no temáis, muchachos, yo soy. Pedro, cuando ve que Jesús camina en el agua, dice, Señor, si eres tú, manda que yo camine. ¿Ven? Empieza Pedro, muy bonito, pero vio que el mar se puso más bravo, le falta la fe y se hunde. Jesús lo saca. Segundo milagro, Jesús hace que Pedro camine en el agua. Un ratito, aunque sea, pero caminó en el agua Pedro. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra. Primero Jesús camina, luego Pedro camina, las aguas se calman y la barca llega inmediatamente. 4 milagros. Jesús pudo ir a Jerusalén y levantar el templo de Herodes con un dedo, para que crean, porque es Dios. Pero Dios no utilizó esos medios. Dios utilizó su palabra para que los que van a creer, crean. Con gusto le recibieron la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Es interesante cómo los otros evangelios dicen que por la orilla los van siguiendo. Al otro día no lo encuentran. Y entonces, como no son tontos, dicen, aquí nada más había una barca. Y nosotros vimos que Jesús no se subió a la barca, sino sus discípulos. Pero otras barcas habían llegado a Tiberias. Seguramente se enteraron del milagro. Fueron por los familiares que estaban allá. O simplemente eran tipos de taxi acuático. En esas barcas la mayoría se regresó, siguiendo a Jesús a Capernaum. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo, de cierto, amén, amén, os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales. Una señal señala quién es el Mesías. No porque habéis visto las señales, sino porque comisteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Cristo empieza a introducirse en temas espirituales como lo hizo con la samaritana y Nicodemo. Samaritana está con el agua física, Jesús con el agua espiritual. Nicodemo está con el nacimiento físico, Jesús con el nacimiento espiritual. La muchedumbre está con el pan físico, Jesús empieza a hablar del pan que vino del cielo, el pan espiritual. Trabajad no por la comida que perece, todo, no nada más está hablando de comida, está hablando de los carros últimos modelos que anhelamos, las casas lujosas que anhelamos, está hablando de eso. No nada más de que usted pueda comerse un licuatole, un tamalito, no. Está hablando de eso que empeñamos la vida por tener cosas. No está mal que trabajemos, siempre y cuando el Señor sea el Señor de nuestra vida, sino por la comida que a vida eterna permanece. ¿Y esa dónde está? ¿Quién la da? La cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a al Hijo del Hombre, señaló Dios el Padre. Y aquí Jesús empieza a introducir su gran predicación sobre el pan de vida. Esto ya se empieza a dar en una sinagoga. Da la impresión que quieren hacer las cosas que Dios quiere. Esa pregunta es buena. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? El tema es que ellos piensan que se pueden salvar por obras. Nicodemo, ¿cómo se obtiene la vida eterna? El joven rico, ¿cómo hago para tener vida eterna? Y aquí está la respuesta central del Evangelio. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, la mejor obra, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Y quién es Él al que Él ha enviado? Jesucristo, nuestro Señor. La mejor obra que se pudo hacer en usted es que usted haya creído en la vida eterna, el haber tenido fe en Jesucristo, porque la salvación no es por obras. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo. Él insiste que Él es el pan. Señor, perdónanos por tan poca fe que hemos tenido. Somos como Andrés, como Felipe. Danos de esa fe
que después los apóstoles tuvieron, Pablo, Pedro, Juan, Felipe. Danos de esa fe, Señor, que salte para vida eterna. Ayúdanos, Padre mío, en medio de todas las circunstancias que tenemos. Tenemos falta de pan, de peces, falta de salud, Señor. Pero en medio de todo, Señor, está Papá, el que puede hacer los panes, los peces, el que puede parar la tormenta, el que hace que la barca llegue en ese instante, el que puede levantar el templo de Herodes con un solo dedo, el que ha hecho todo el mundo. Señor, aumentanos la fe. Queremos seguir felices en esta brecha, este estrecho camino. Ayúdanos, Señor. Gracias, Padre mío. Oramos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén y amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23. Esta es la paz que Dios te da a través de su palabra. Busca un grupo de personas que te ayuden a leer e interpretar la Biblia. Te invitamos a escuchar el programa Puerta Abierta con el Dr. Guillermo Torres, pastor de la iglesia La Familia de Dios. Todos los días por esta estación.